El Programa Nacional de Posalfabetización y el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas presentan Aprendiendo en Casa. Es una iniciativa para seguir construyendo el aprendizaje para todos los bolivianos. Bueno, queridos participantes, espero tengan un buen día. Vamos a dar a conocer el objetivo holístico para la clase de hoy, que es fortalecemos la práctica de la higiene en el cuerpo humano y todos los órganos que están dentro de nosotros, de acuerdo al trabajo que cada uno de ustedes realiza y dependiendo también de las zonas geográficas, mediante la escritura de oraciones, donde vamos a identificar lo que es el sujeto, el verbo, el predicado en las oraciones, recurriendo también a la multiplicación y división con unidades de peso y longitud, que nos van a permitir la asimilación de conocimientos que apoyen en la práctica de nuestro diario vivir en la comunidad. A continuación, la clase. Muy buenos días, queridos participantes. Mi nombre es Elvira Sirpa y vamos a avanzar conmigo hoy el área de ciencias de la vida o ciencias naturales, ¿no? Como ustedes lo identifiquen. Vamos a conocer el tema del cuerpo humano. Todos conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Pero tenemos que saber la división a la que corresponde nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está dividida en 3 partes: la cabeza, el tronco y las extremidades. El tronco es desde el cuello hasta la cintura y la cabeza del cuello hasta el cabello, ¿no? Hasta ahí. Estas extremidades hay que diferenciar. Existen las extremidades superiores que están en la parte superior del tronco y las extremidades inferiores que están al inferior, bajo de el tronco, ¿ya? También a nuestro cuerpo es importante conocer que llevamos N de funciones de nuestros organismos dentro del cuerpo y también tenemos nuestros sentidos. Por ejemplo, tenemos los sentidos de la vista. El sentido de la vista nos sirve para observar, por ejemplo, la luz, el día, la noche. Podemos observarlo con nuestros ojos, ¿no? Y también lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea podemos observar. Dentro del sentido de la vista existen pequeños organismos que se encargan de que esta función se realice. También tenemos el sentido del oído. El oído, ¿no? Aquí en la orejita. Este sentido del oído tiene pues la función que nos permite captar todo tipo de sonidos, ruidos, ya sean fuertes, débiles. Un ejemplo, cuando todos nos quedamos dormidos o en silencio, nuestro oído, al primer ruido que haya acá, ya está presto, rápido capta. O cuando estamos durmiendo, hay alguna bulla, algo, ¡pam!, nos levantamos, porque este sentido permite identificar inmediatamente el ruido. También tenemos el sentido del olfato. El sentido del olfato se encuentra en nuestra nariz. También tiene pequeños organismos dentro de la nariz.
Pero este sentido tiene una función. La función es de que él encuentra, percibe todos los aromas, fragancias de nuestro entorno. Con ello podemos oler las diferentes fragancias, ¿no? Un ejemplo también de las mamás que cada día viven, ¿no? Cuando hay alguna cosa que se está malogrando o está empezando a desprender un olor feo, rapidito nuestro sentido del olfato capta. Por ejemplo, la basura. Puede estar guardado en una bolsita reciclada un día, hasta 2 días, más ya no, porque empieza a desprender un olor feo. Si no fuese por nuestro sentido del olfato, segurito que estaríamos, sigue ahí la basura porque no podemos sentir lo que está mal, feo, se está pudriendo. No se puede sentir, ¿no es cierto? Podemos seguir que está ahí. Es más, si hay alguna fragancia rica, igual que alguien ha entrado con un perfume en clase o en una reunión o en este tipo de encuentros que tenemos nosotros con ustedes participantes, si no fuese por el sentido del olfato, no podemos permitir esos aromas, no podemos oler esos aromas, ¿no? Por eso este sentido del olfato tiene esa función. Ahora tenemos el sentido del gusto. El sentido del gusto se encuentra en nuestra lengüita. Con ellos podemos reconocer diferentes sabores. Por ejemplo, en el desayuno, vamos a hablar con ejemplos. En el desayuno siempre se pone el azúcar y el azúcar es dulce. También la sopita. La sopita tiene, como es con sal, un gustito de sal saladito, así más o menos. Pero no quiero decir con el salado que tenga harta sal. Solo que diferencia lo dulce, lo salado. El azúcar y la sal, la miel, el dulce, perdón, así. Entonces, este sentido del gusto que se encuentra en nuestra lengua determina pues todos los alimentos que nos servimos, a qué tipo de alimento pertenece. Y también vamos a hablar del sentido del tacto. Con el sentido del tacto podemos reconocer objetos y determinar sus características en el sentido del tamaño. Después de su textura, si es blandito, grueso, duro, e incluso si es largo, pequeño, grande. Con eso podemos percibir con el sentido del tacto, ¿no? Estos 5 sentidos tienen diferentes funciones, pero los 5 son de vital importancia. No solamente ahora para tener una buena vida, ¿cómo les podría decir? Una salud completa, es pues tener los sentidos y el cuerpo nada más. También vamos a hablar de los sistemas. Dentro de nuestro organismo existen varios sistemas que se encuentran. Vamos a enumerar de las que componen dentro de nuestro cuerpo humano. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema excretor o urinario, también se llama. Y también existe el sistema óseo, muscular y otros.
Pero vamos a tocar ahora las más importantes dentro de lo que es la nutrición. ¿Por qué vamos a hablar de la nutrición? Porque nosotros a diario estamos practicando la alimentación, ¿no? Y para conocer cuáles son los sistemas que nos ayudan a que estos alimentos se digieran hasta que lo expulsemos, lo que nos sirve son las siguientes. El primero es el sistema digestivo o el aparato digestivo, también es conocido aparato o sistema, es válido. Este sistema digestivo se encarga de que los alimentos que nosotros consumimos lo vayan masticando bien. Masticamos. Hay diferentes órganos dentro de este aparato, que empieza de la boca, la faringe, el esófago, hasta llegar al estómago. Pero aquí la función más importante es que al consumir los alimentos, este sistema saca a todos los nutrientes, porque eso es lo que nos sirve, y el resto lo va eliminando, ¿no? Una vez sacado ya los nutrientes, inmediatamente el sistema respiratorio hace una incorporación del oxígeno que inhalamos. ¿Para qué? Para expulsar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es expulsado por el sistema respiratorio. Seguidamente, otra de las funciones que hace el sistema circulatorio es de transportar los nutrientes a todo el cuerpo. Y dentro del cuerpo, también todo lo que no sirve lo va expulsando como desecho, ¿ya? Y el sistema excretor se encarga de eliminar todos los desechos. Ahora decimos, ¿por dónde? ¿Cómo? Ustedes saben que los alimentos que comemos no es que lo expulsamos o lo botamos así entero mismo, no, es masticado, como decíamos, los nutrientes son sacados y los nutrientes son compartidos, o sea, todo el cuerpo los reparte a todo para que tenga sus diferentes funciones, y lo que está deshecho lo expulsamos mediante la orina y las heces fecales, ¿no? Las heces fecales ya son desechos que no sirven dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Una vez conociendo nosotros nuestros sentidos, nuestros sistemas, tenemos que tenerlo cuidado, tenemos que cuidarlo. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Teniendo una buena alimentación, ¿no? Y también tratar de hacer ejercicios donde podamos inhalar y exhalar para tener un poquito más de oxígeno, ¿no? Y también es bueno que conozcan ahora en estos tiempos lo que debemos utilizar para el cuidado de esta pandemia. Por ejemplo, lavarse las manos a menudo con jabón, utilizar el barbijo, porque esto principalmente daña a uno de los sistemas, que es el sistema respiratorio, que es ahora que se está viendo harto que tenemos problema en esta situación, ¿no? Y también podemos realizar no solamente una buena alimentación, también consumir bastante agüita. La agüita ayuda a que no podamos tener problemas dentro de nuestro organismo como con el cólico y otras más. También debemos de
practicar no solo el aseo personal, también el bucal, porque hay alimentos que dañan la dentadura. Todos estos cuidados no solamente internamente nos hacen bien, también nos ayudan externamente porque hace de que no se puedan quedar los desechos y no podamos tener enfermedades de los microbios que se levanta y en fin, eso nos ayuda para estar mucho mejor, ¿no? Ahora, una vez hablado de esto como personas, como seres humanos, nosotros tenemos diferentes organizaciones aquí en Bolivia, pero antes de tocar la forma de organización que vivimos, vamos a tocar en el área de ciencias sociales algo que es importante rescatar, recuperar, recordar los términos Aini, Mita y Minca. La Mita es un lenguaje de los incas, de antes. En el tiempo que había de los incas, en ese tiempo esta Mita se manejaba muy a menudo, era ¿cómo les podría decir? Algo que se debe cumplir como un deber que se tenía que servir al Estado. ¿En qué consistía la Mita? La Mita consistía en que un grupo de personas tenía que ir y trabajar en beneficio del Estado. En ese tiempo de los incas se construían pues templos, por ejemplo, que ahora centros de salud, pero en ese tiempo se llamaban ¿qué se llama esto? Centro de sanidad. Entonces, ¿quiénes trabajaban mediante la Mita, mediante esa organización de grupo? Se trabajaba en bien del Estado. Eso era la Mita. Ahora, ¿cuál era la Minca? La Minca también tenía el mismo propósito de servir al Estado, ¿no? Pero ya no era solamente un grupo de personas y ya. Eran diferentes grupos que tenían que hacer ese trabajo social que tenían que cumplir. Ahora, actualmente, vamos a hablar algo importante que es el Aini. Y hemos hablado de la Mita y la Minca. ¿Qué es el Aini? El Aini es el trabajo recíproco que se hace en bien personal o sea, en bien de cada uno, digamos. Un ejemplo. Vamos a hablar de sembradíos, de plantaciones en diferentes áreas y en diferentes contextos. ¿Qué hacen normalmente? Ustedes saben que para hacer un sembradío o algo así es grande lo que se hace y no se abastece solamente con la cantidad de personas que conforma una familia. Muchas veces no pueden trabajar los niños. A ver, una familia que compone de 7 nomás en 1 hectárea no van a poder sustentar, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Hacen el Aini, hacen un trabajo de equipo que tiene el siguiente lema. Hoy por mí, mañana por ti. O sea, hoy trabajan todos para mí y mañana yo trabajo para todos. Hoy por mí, mañana por ti. ¿No? Entonces, ese trabajo de equipo hace que se aminoríe la tardanza, digamos, en el trabajo que se va a realizar. Pero esto ya es en bien personal, ya no es en bien del Estado. Esto es a nivel personal, ¿ve? Entonces, estos términos, actualmente el último que hemos hablado del Aini, se sigue practicando.
pero como les había dicho, con otros términos, ya no decimos AINI. Tal vez en otros sectores aledaños siguen manejando ese término, pero ya en algunos no. Trabajo recíproco le llaman, ¿no? Que es más comprensible, no para otros. Ahora, este tipo de trabajos que se realizaba antes, hay que rescatar que todavía las organizaciones que tenemos a nivel nacional están pues sujetas, basadas a esas realidades anteriores. Por ejemplo, en la organización política vamos a hablar. ¿Sufren cambios en diferentes presidencias? Sí. Se denomina de otra manera, con otro nombre, así lo vamos a llamar. Por ejemplo, en la estructura de la organización. Ustedes saben que antes estaba en el Estado plurinacional, que ahora se llama, antes llamado Nación Boliviana. No se manejaba el término órganos, se manejaba poderes, ese término se manejaba. Ahora se maneja órganos. Y antes había solamente 3, era el legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora son 4, aparte del órgano legislativo, aparte del órgano ejecutivo y del órgano judicial y el órgano electoral. Tienen diferentes que componen. Por ejemplo, en el órgano legislativo está compuesto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y en el órgano ejecutivo está la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios. Y en el órgano judicial está el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y el Consejo de la Magistratura. Esos son los que componen el órgano judicial. En el órgano electoral componen el Tribunal Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales, juzgados electorales, jurados de mesas de sufragio y los notarios electorales. Estos están organizados a nivel de la estructura de la organización política. También en nuestro estado nosotros contamos con la organización económica. ¿Cómo estamos organizados económicamente? Bolivia está organizado económicamente comunitaria, estatal, privada y social cooperativa en 4 tipos que actualmente se practica por diferentes regiones o departamentos, como lo vean. Pero sí están practicados estos 4 tipos económicamente a nivel nacional. También es importante reconocer en este tipo de organizaciones que cada departamento ya es autónomo. Autónomo porque tiene diferente forma de organizarse. No está coartado, no está prohibido. En algunos lugares están sujetos a corregidores, secretarios generales, ¿no? Y en algunos incluso siguen practicando los gilacatas, así. Tienen diferentes renombre, pero tienen una sola función específica.
Y todas estas van a dar informes a sus autoridades pertinentes. También conocemos que en cada departamento existen municipios que se encargan de velar las diferentes necesidades a nivel social, educativo y otros, ¿no? Este tipo de organizaciones dentro de Bolivia están pues también sujetas a la Constitución Política del Estado, quien es la que nos orienta de cómo vamos a caminar para ser hombres de bien, qué no se debe hacer con las leyes también, ¿no? Ustedes saben que nadie hoy en día puede escapar a eso, ¿no? Todos estamos sujetos a eso, para ser hombres de bien y vivir en armonía. Dentro de esto, ya hablando una vez de todo lo que acabamos de mencionar, tanto en ciencias naturales y en ciencias sociales, también me gustaría tocar el área de matemáticas. El área de matemáticas, ¿por qué? Ustedes saben que es necesario en el diario vivir saber las 4 operaciones fundamentales, ya que es necesario para todo, para un negociante, para un consumidor, para todo, ¿no? Es más, a nosotros nos ayuda harto para que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos, las mamás, las participantes. La mayoría de aquí son participantes. Entonces, igual. A los varones también lo propio. Ellos son el dinero que ganan y que tienen que saber administrar, como a veces muchos no saben administración. Entonces, conociendo las 4 operaciones, ellos ya pueden administrar el dinero. Ahora en las anteriores hemos visto la suma, la resta. Ahora vamos a ver la multiplicación. La multiplicación tiene igual sus elementos. Lo primero que en una multiplicación tenemos que identificar es el signo. El signo. El signo es una X. No es una cruz. Muchas veces nos confundimos cuando hay el signo de una crucecita que es más, lo confundimos con una X. La crucecita es pues diferente a la X. El otro tiene línea horizontal y vertical al medio, pero la otra es en X, como se dice, de una esquina a una esquina, de extremo a extremo, así. Así lo explicaré. Ese es el signo. Y tenemos las cantidades que se multiplican, tienen sus nombres. En este ejemplo, a ver, vamos a hacer 10 por 24, vamos a multiplicar, ¿ya? A ver, gano 10 bolivianos cada día, quiero saber cuánto gano en 4 días, a ver, ese ejemplito me plantearé. ¿Cuánto gano en 4 días si cada día gano 10 bolivianos? Entonces, pongo el 10 arriba por 4. Ahí pongo una línea. Ahora vamos a identificar. El 10 que he puesto arriba, a eso se llama multiplicando. Porque por ese número hay que multiplicando. Eso es lo que quiero saber. Por esa suma gano y por los días, por 4. Ese 4 se llama multiplicador. Y empiezo a multiplicar. 4 por 0 es 0. Ojo, que en la multiplicación, cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Ya? Esto no se van a olvidar. Y después ya he hecho 4 por 0 aquí, pongo el 0. No olvidemos que para poner los resultados debemos
siempre identificar el valor posicional. Las unidades en unidades, las decenas en las decenas, las centenas en las centenas. ¿Ya? No tenemos que olvidar eso. También tenemos ahora, aquí he hecho 4 por 0, 0. Ahora 4 por 1, 4. Ahí ya tengo el resultado. Es 40. Este 40 se convierte en producto total. Producto total. Este resultado que he obtenido de la multiplicación se llama producto total. Ahora se puede hacer con 2 o 3 dígitos, depende de la cantidad que nos formulemos en las operaciones o en los problemas que tengamos, ¿no? También a esta multiplicación le sigue la división. La división es... antes de pasar a la división, quiero recalcar que también la multiplicación es conocida como suma abreviada. ¿Por qué suma abreviada? Decía 10 por 4, ¿no es cierto? Si sumo 4 veces 10, 10, 10, me va a dar el mismo resultado que he obtenido por 4. Pero en este caso, para hacer más y hacer un chorizo de números, lo abrevio, pongo por 4 y saqué 40. Entonces 40 bolivianos gano en 4 días, ¿no es cierto? Esa era la respuesta. Ya. Seguidamente a esto, vamos a hablar de la división. La división es repartir, dar una cantidad a partes iguales. A partes iguales. No puede tener uno más, uno menos, no. Por eso es la división, dividir a partes iguales. En este caso me voy a poner un número sencillo. Vamos a empezar de lo sencillo para ir a lo complejo. 12 dividido entre 6. Este 12 es el dividendo. El signo de la división es una L, es cuando es de manera horizontal. Cuando es vertical se pone 2 puntos nada más como signo, que significa dividir también, ¿no? Entonces aquí pongo 12, que es el dividendo, y pongo esa L, y el 6 lo pongo ahí arriba de esa Lcita, y a eso se le llama el divisor. Entonces empiezo a hacer los ejercicios. En este caso, en la cantidad del dividendo tengo unidad y decena. Y en otros tipos de divisiones tenemos que empezar primero de la derecha y ver esa cantidad. Si puedo dividir 2, no puedo dividir, entonces al siguiente, que es el 1, se convierte en 12 y dividido entre 6. Al cociente pongo 1. A ver, vamos a empezar por el 1. 6 por 1, 6. Al 12 sobra 6. Pero en una división no puede el resto, no puede ser igual que el divisor o más que el divisor. Siempre tiene que ser menos. En este caso he puesto 1 y sobra 6. No puede. Entonces borro en el cociente, que se llama cociente, se dice a cómo nos va a tocar a cada uno. Ahí lo pongo 2. 6 por 2 es 12, al 12 0. Ahí ya sí sale, no sobra nada. No olvidemos que el dividendo es la cantidad que se va a repartir. Y el divisor es a cuántas partes voy a repartir.
¿A cuántas partes? A eso se llama divisor. ¿Qué es el cociente? A la cantidad que le toca a cada parte. ¿Y qué es el resto? Es lo que sobra. En este caso no ha sobrado nada. También en la división hay que reconocer el tipo de división que es. En este caso, no nos ha sobrado, el resto era 0. Y a esto se llama división exacta, porque no ha sobrado nada. Pero también hay la división inexacta. ¿Cuál es la división inexacta? Cuando en el resto sobra. Por ejemplo, en este caso, vamos a ponerle 15, ya no va a ser 12. 15 dividido entre 6, vamos a poner el mismo cociente, 2, 6 por 2, 12. En este caso, el dividendo es 15. Sobraría 3. El 3 sería el resto. Cuando hay ese tipo de números, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de resto, entonces es una división inexacta porque hay resto y todo siempre de acuerdo al número de divisor que tengamos, ¿no? No nos olvidemos eso. Porque si tengo mi divisor 6 y mi resto es 6, como hace rato he hecho, estaba mal. No puede ser así. No tiene que sobrar la misma cantidad. ¿Ya? A esta división se le puede hacer su prueba para saber si lo hemos hecho bien o mal. ¿Cómo? Yo tengo que multiplicar el cociente con el divisor. Esa respuesta tiene que ser igual que el dividendo. En aquí, por ejemplo, 6 por 2, 6 es el divisor, 2 es el cociente, 6 por 2, 12. Y el dividendo es 12. Esto en la división exacta. En la inexacta, primero, como hemos dicho en la inexacta que era 15, multiplicamos 6 por 2, 12, más 3 que es el resto es 15. Entonces ahí uno ya se da cuenta cómo ha hecho su multiplicación. ¿Se lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Ahí mismo nos podemos dar cuenta. Estas dos operaciones casi van agarraditas de la mano. ¿Por qué? Porque si tú sabes multiplicar, vas a poder dividir con facilidad. Y si tú divides, vas a tener que hacer la multiplicación. Y si sabes la multiplicación, va a ser, como dicen, más fácil. Que vamos a estar sufriendo si no vamos a poder. Entonces, bueno, que ambas vayan de la mano. No olvidemos también los tipos de división que existen, ¿no? Estas operaciones lo vamos a hacer no solamente de una cifra, lo vamos a hacer de 2, de 3, hasta más compleja. Pero lo importante es que ustedes conozcan cada término que tienen, tanto la multiplicación y la división, tienen su función, y no debemos de confundirnos para que salga la operación bien, ¿no? Con algunos problemas más que nos vamos a plantear en nuestros cuadernos de prácticas, nosotros vamos a plantearnos del contexto, vamos a seguir practicando. Eso en el área de matemáticas. Ahora vamos a entrar para terminar nuestra clase al área de lenguaje. Lenguaje, esta vez vamos a realizar operaciones sencillas como las que hemos estado haciendo hasta hoy, pero ya no solamente hacerlo por hacer, como lo hemos hecho. Oraciones, mi trabajo es duro, etcétera, así trabajo sencillo, así solamente escrito nada más. Ahora, dentro de esa oración, vamos a identificar las partes de esa oración. Porque en esta oración existen
el sujeto y el predicado. Y hay otras partes más, que son el artículo, hay por ejemplo el verbo, en el predicado hay también diferentes tipos de verbos, etc. Vamos a ver, escribir. El niño se acostó temprano. En aquí vamos a identificar al sujeto. El niño sería sujeto. Se acostó temprano sería el predicado, ¿no? El niño, el sujeto. El sujeto es de quién se va a hablar. Puede ser persona, cosa, objeto, etc. Se acostó temprano. Es la acción del sujeto. Predicado, se acostó temprano. Y ahí se identifica el predicado, ¿no? Entonces es el sujeto y predicado. No olvidemos que el sujeto es de quién se habla, ¿no? Y el predicado, ¿qué se dice del sujeto? Ahora vamos a realizar otra oración. Los participantes son responsables. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De los participantes. Entonces ese es sujeto. Los participantes son responsables. Eso es predicado. Porque estamos hablando, ¿qué son? ¿Qué son estos sujetos? Son responsables. ¿Quiénes son? Los participantes son responsables. ¿Cuál será el verbo? Responsable. ¿No? Responsable. Otro ejemplito, a ver dónde vamos a igual identificar. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué quiere decir verbo? Verbo quiere decir que es una acción que se pueda conjugar, puede ser en diferentes tiempos o no solamente en diferentes tiempos, en diferentes formas, ¿ya? Esto hace de que la acción que se habla del sujeto sea concreto. Por ejemplo, a ver, ahorita vamos a hacer una oración. Por ejemplo, nosotros debemos de cuidar nuestra salud. ¿Quién es sujeto? Nosotros. Debemos cuidar nuestra salud. Eso es predicado. Debemos cuidar nuestra salud. Predicado. ¿Cuáles son el verbo? Cuidar. Y deber. Hay dos. Puede tener el predicado dos verbos. Puede. Uno o dos verbos puede tener dentro de una oración. Eso no es problema, ¿no? Ya conociendo las partes en una oración como el sujeto, predicado y el verbo, vamos a también realizar con el verbo que acabamos de hacer la conjugación. Porque el verbo es la palabra que puede conjugarse, ya les había dicho, en diferentes tiempos. Por ejemplo, ahorita hemos dicho nosotros debemos cuidar nuestra salud. Aquí hemos dicho que es el verbo, cuidar. Y vamos a conjugarlo. Yo cuido mi salud. Él cuida su salud. Ella cuida su salud. Nosotros cuidamos nuestra salud. Vosotros cuidáis
vuestra salud. Ese es en el tiempo presente. En el tiempo pasado, yo cuidé mi salud. Él cuidó su salud. Ella cuidó su salud. Nosotros cuidábamos nuestra salud. Ese es en el tiempo pasado. En el tiempo futuro, yo cuidaré mi salud. Él cuidará su salud. Ella cuidará su salud. Nosotros cuidaremos nuestra salud. Ese es en el tiempo futuro. En el tiempo presente, pasado y futuro le hemos conjugado solamente ese verbo. Ya hay diferentes verbos en una oración. Ahora ya no quiero oraciones que no tengan sujeto, predicado ni verbo. Los 3 elementos de la oración que hemos aprendido y hemos identificado dentro de una oración, las vamos a ir reconociendo de hoy para adelante, para que nuestra oración tenga sentido y para que en nuestra oración estemos identificando lo que estamos acabando de aprender, el sujeto, el predicado y el verbo. Así, poco a poco, nuestras oraciones van a ser mucho más completas. Ya, estimados participantes, ¿están de acuerdo en trabajar así, no? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes estas lecciones que son de importancia. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Bueno, queridos participantes, finalizada la clase 2, deberán realizar los siguientes ejercicios. Para el área del lenguaje, me van a realizar 5 oraciones mencionando los 5 sentidos. Deben hacer referencia en las oraciones a los 5 sentidos, ¿de acuerdo? También me van a realizar otras 5 oraciones con la práctica de los valores sociocomunitarios de la región donde ustedes se encuentran. También me van a realizar otras 5 oraciones tomando en cuenta la higiene del cuerpo humano. También me van a realizar otras 5 oraciones tomando en cuenta lo que son unidades de peso. Para complementar el área del lenguaje, luego de realizar las oraciones, ustedes van a identificar en cada oración con otro lápiz de color. Me van a identificar el sujeto, el verbo y el predicado, así como le explicó la profesora. ¿Está bien? Para el área de matemática, me van a realizar lo siguiente: ejercicios de multiplicación y también ejercicios de división. Así que me lo van a resolver uno por uno de acuerdo como el docente les explicó en la clase número 2. Van a realizar con la prueba respectiva. ¿Está bien? Escucha atentamente y resuelve. 436 por 5. 436 por 5. 315 por 27. 315 por 27. 678 por 19. 678 por 19. 324 dividido entre 2. 324 dividido entre 2. 871 dividido entre 6. 871 dividido entre 6. 8742
dividido entre 13. 8.742 dividido entre 13. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a revisar luego sus tareas. Hasta la siguiente clase. Aprendiendo en casa fue una presentación del Programa Nacional de Posalfabetización y el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas. Educación primaria para todos.